Las cianobacterias comúnmente se llegan a encontrar bajo el nombre de algas verde-azules, las cuales comprenden grandes grupos de organismos fotoautótrofos oxigénicos procariotes. El estudio de las cianobacterias ha crecido de manera exponencial y se ha aprovechado para diferentes fines, donde destaca el tratamiento de aguas residuales, producción de biocombustibles y producción de moléculas de alto valor agregado, así como sus usos para las industrias de farmacéutica, cosmética o alimentaria. En la imagen se presenta un ejemplo de una cianobacteria unicelular, del género Limbia, fotografía de una muestra de Baja California. Por otro lado, cuando se presentan grandes cantidades de microalgas o cianobacterias, se forman grandes acúmulos de poblaciones, lo que da como resultado grandes cantidades de biomasa. Este fenómeno lleva por nombre blooms algales o floración algal. La cianobacteria artrospira es un organismo primitivo que su origen en la Tierra fue hace unos 3.5 billones de años. Las microalgas como artrospira tienen antecedentes de consumo humano. En México se tienen registros durante el Imperio Azteca, donde cosechaban artrospira alrededor de 1300 después de Cristo. Los aztecas recolectaban artrospira del lago Texcoco, cerca de Tenochtitlán, hoy Ciudad de México, y la usaban para fabricar una especie de tortas secas llamadas tehuitlat, del náhuatl, el que se extrae de las rocas. El registro del uso de la artrospira en la historia prehispánica explicó cómo era posible que se alimentaran grandes poblaciones, inclusive antes de la conquista española. El tehuitlat se consideraba un alimento sagrado, ya que para los aztecas era agradable al paladar. Además, que se tienen registros de ser un alimento con usos en las festividades religiosas. Se presentan ilustraciones haciendo alusión a la manera en que se cosechaba la cianobacteria para su consumo. Algunas de ellas están registradas en las crónicas del siglo XVI, y se llegaron a encontrar textos escritos por Prescott, al escribir en su famoso libro acerca de la conquista de México, donde por lo menos en 2 ocasiones hace referencias breves acerca de un limo o cieno que se cosechaba de la superficie del lago y era consumido por los habitantes de Tenochtitlán. También se tienen registros del uso de la artrospira como alimento en Chad, África, donde se remota al mismo periodo, o incluso antes, específicamente al Imperio Canem, siglo IX después de Cristo, lo que indica que 2 poblaciones muy diferentes y muy distantes descubrieron independientemente las propiedades alimentarias de la artrospira. Sin embargo, este conocimiento pasó a la historia sin mucha relevancia, olvidado con el paso del tiempo, con una investigación y recopilación científica nula, además del poco interés que presentaban las industrias. Esto ha cambiado en los recientes años. Se ha buscado alternativas que satisfacen las necesidades del ser humano, a través de fuentes más seguras y sanas, siendo artrospira uno de los microorganismos con mayor esperanza. Uno de los géneros de cianobacterias con mayor presencia en las industrias, sobre todo en la alimentaria, y cultivada masivamente es Artrospira. El género Artrospira actualmente incluye a las especies económicamente más importantes, Artrospira platensis y Artrospira maxima. Tanto la producción de biomasa como de moléculas de alto valor agregado le han otorgado a ambas cianobacterias una buena posición como uno de los mejores microorganismos para uso industrial. Artrospira se comercializa muy bien debido a su presencia de altos contenidos de proteínas, vitaminas, ácidos grasos y presencia de grandes niveles de polifenoles, terpenos, clorofila A, ácidos grasos poliinsaturados conocidos como PUFAs y pigmentos accesorios pertenecientes al aparato fotosintético del microorganismo. La biomasa de Artrospira tiene un alto contenido de proteína, alrededor del 55 al 60% de la materia seca con respecto a otros alimentos como leche o huevo. Las ficobiliproteínas representan una parte importante de las proteínas, y entre ellas, la ficocianina, ya que puede alcanzar entre el 7 al 13% de la materia seca. Los carbohidratos alcanzan entre el 10 al 20% del peso seco, y consisten principalmente de los productos de reserva, mientras que los lípidos representan del 9 al 14% del peso seco. Durante muchos años, el género Artrospira y Spirulina incluían a los mismos microorganismos de manera indiferente. Sin embargo, actualmente se reconoce que se presentan 2 géneros muy distintos.
La especie que conocemos actualmente como espirulina pertenece realmente al género Arthrospira, y no al de Spirulina. Ninguna especie del género Spirulina es comestible. Las especies más utilizadas en el sector nutracéutico son las de Arthrospira maxima y Arthrospira platensis. En 1989, Casteholz recurrió al Manual de Bacteriología Sistemática de Berger, con el objetivo de resolver la separación del género Arthrospira y Spirulina en la subsección tercera del orden Oscilidatoriales, donde se reconoció oficialmente las diferencias entre ambos géneros. Si bien se sigue utilizando el término espirulina como nombre común y por costumbre, es importante conocer que realmente hablamos de Arthrospira. La cuestión de la designación adecuada de Arthrospira se extiende a los productos comerciales de salud humana, ya que la biomasa de Arthrospira es la que se vende como alimento saludable. El uso generalizado del término espirulina para dicho material claramente causa problemas para aceptar la terminología correcta, pero es muy importante estar consciente del tipo de organismo que se cultiva. Algunas espirulinas, por ejemplo Spirulina subsalsa, se cultivan con fines comerciales al creer erróneamente que tiene la calidad nutricional y la seguridad toxicológica de las especies comestibles tradicionales de Arthrospira. Sin embargo, no siempre se presentan los estudios de seguridad y toxicología necesarios para su consumo humano. Arthrospira fue aislada por primera vez por Turpin en 1827, a partir de una corriente de agua dulce, y posteriormente se han encontrado especies de esta cianobacteria en una gran variedad de ambientes, como en tierra, arena, pantanos, agua salobre, agua de mar y agua dulce. Los principales aspectos que diferencian el género Spirulina del género Arthrospira son la helicidad, el tamaño de los tricomas, la estructura de la pared celular, diferencia en las vesículas de gas, patrón de tilacoides, motilidad y fragmentación de tricomas. Además, las especies del género Spirulina son de menor tamaño que las del género Arthrospira. Por último, Spirulina no contiene ácido gamma-linolénico y Arthrospira sí. En el año del 2019, Nowicka, Krapsky y colaboradores modificaron la descripción del género Arthrospira y propusieron el establecimiento de un nuevo género, Limnospira, que actualmente engloba 3 especies. Entre ellas incluye Limnospira maxima, como una de las microalgas que tienen presencia en la producción masiva. Arthrospira puede presentar distintos tamaños en su morfología. La arquitectura del microorganismo depende en gran medida del crecimiento y las condiciones ambientales. Lo que caracteriza a Arthrospira es su morfología, en la disposición modelada de sus tricomas cilíndricos multicelulares en una hélice abierta. El ciclo de vida es uno de los aspectos fundamentales de la biología de Arthrospira, enmarcado por su ubicación taxonómica, su fisiología e implicaciones ambientales de cultivo. Todas las células dispuestas en filamentos o rosarios tienen la facultad de multiplicarse por bipartición. Arthrospira pertenece a las cianobacterias planctónicas que forman poblaciones masivas en cuerpos de aguas tropicales y subtropicales, caracterizados por altos niveles de bicarbonato. Por la capacidad que tiene Arthrospira de soportar medios alcalinos, se ha registrado que puede florecer de manera natural en cráteres volcánicos, llenos de aguas alcalinas. Un ejemplo de esto es en la región de Myanmar o en Lonar, India. Los sistemas naturales como los lagos eutróficos o pequeñas cuencas naturales también pueden explotarse para el crecimiento de la Arthrospira. La producción siempre se podrá dar cuando se encuentren presentes condiciones climáticas adecuadas y suficientes nutrientes. Ejemplos son los numerosos lagos temporales o permanentes a lo largo del borde noreste del lago Chad, África, donde Arthrospira crece casi como monocultivo y es recolectada para el consumo humano por la gente Kanembo, que habita en estas zonas. Otro ejemplo son zonas de humedales en Perú. Arthrospira debe de consumir nutrientes habituales en agricultura: nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, magnesio, calcio y hierro, así como oligoelementos. En la mayor parte de casos, los oligoelementos y el calcio
son aportados por el agua y las impurezas de las sales utilizadas. Además, el cultivo deberá presentar un pH alcalino. Los últimos 20 años han sido testigos de un estallido de actividades relacionadas con la producción de microalgas y cianobacterias, con fines comerciales. A finales de la década de 1950 han surgido nuevos esfuerzos como industrias especializadas en todo el mundo destinados a la producción de alimentos naturales, aditivos alimentarios, piensos, biofertilizantes y un surtido de productos naturales. Sin embargo, para poder explotar estos microorganismos para el beneficio humano, hay que tener una comprensión biológica completa, donde se incluye conocer los efectos de las interacciones de factores ambientales, como la luz y la temperatura, así como la salinidad, fotoinhibición y respiración, sobre el crecimiento y la productividad de las algas. También incluye los niveles de nutrientes y el pH, con el fin de establecer un cultivo continuo para una producción sostenida y para evitar el desarrollo de herbívoros, depredadores y contaminación por otras algas. Los factores ambientales se pueden separar en los efectos de la luz, de temperatura, del oxígeno, así como de la salinidad. Los efectos de la luz. Los cultivos de algas están expuestos a dos ritmos del régimen de luz-oscuridad. El primero es relativamente rápido. Es inducida por la mezcla en el estanque que resulta en un turbulento flujo del cultivo, que dicta la frecuencia del ciclo de luz-oscuridad. En este ciclo, las células de las algas se desplazan entre la radiación solar completa cuando se ubican en la superficie superior del cultivo y oscuridad completa cuando llegan al fondo del cultivo. Efecto de la temperatura. En muchas regiones del mundo, la temperatura puede representar la principal limitación de la alta tasa de producción de biomasa en cultivos de artrospira. Aunque el efecto de la temperatura sobre la tasa de crecimiento de cultivos de algas de laboratorio está bien documentada, su efecto en las culturas al aire libre aún no se comprende completamente. Un cultivo de artrospira para un crecimiento óptimo requiere de un rango de temperatura de 20 a 37 grados centígrados. Encima de 42 grados centígrados, la cianobacteria está en grave peligro. Efecto del oxígeno. El efecto de las altas concentraciones de oxígeno se ve reflejado en la evolución del proceso de fotosíntesis, un papel importante del flujo turbulento, además de efectuar un adecuado régimen de luz, es eliminar ese oxígeno. Las altas concentraciones de oxígeno inhiben la fotosíntesis y el crecimiento, y puede conducir a una pérdida total del cultivo. Efecto de la salinidad. Las cianobacterias habitan ambientes caracterizados por niveles de solución salina drásticamente diferentes. Se han publicado muchos estudios sobre la respuesta de cianobacterias a diferentes ambientes salinos. Artrospira se ha aislado de una variedad de ambientes alcalinos. Muchas cepas estudiadas presentan altos niveles de soporte en aguas alcalinas y salobres, debido a que se desarrolla en medios ricos de bicarbonato. Ahora hablaremos un poco del cultivo, cosecha y secado de Artrospira. El cultivo. Artrospira responde muy bien en un medio de cultivo alcalino. El doctorado de Sarruk, realizado en 1966, es la base para el establecimiento de la primera gran planta de producción de Artrospira, donde se formuló el medio de cultivo Sarruk, usando como reactivo principal el bicarbonato, así como en menor cantidad fuentes de nitrógeno, fósforo, hierro y oligoelementos. Solo se utilizan productos químicos de grado alimenticio y aproximación de un pH 9.8. El medio de cultivo Sarruk se continúa usando en la actual industria de Artrospira. En la imagen se puede observar los principales reactivos que se ocupan para realizar el medio de cultivo Sarruk, y podemos observar cómo el bicarbonato es el reactivo principal, con el fin de establecer un medio rico para el buen crecimiento de la Artrospira. Es importante tener un sistema de cultivo correcto para el crecimiento masivo de la Artrospira. En los cultivos es necesario tener parámetros de mezcla y flujo. Es necesario mezclar el cultivo, siendo los más usuales el mezclado por aireación o a través de una rueda de paletas, con el fin de conseguir distintos objetivos. 1. Para asegurar que todas las células estén expuestas a la luz. 2. Para mantener el suministro de nutrientes en todo el reactor. Y 3. Para controlar los gradientes nutricionales y gaseosos
que rodean las células en cultivos en crecimiento activo, mejorar la tasa de exclusión en las excreciones celulares, incluido el oxígeno, en la superficie celular. En la actualidad, se han desarrollado numerosos prototipos para cultivo masivo de Arthrospira, y se presentan cultivos en forma de sistemas abiertos, sistemas cerrados, así como reactores tubulares. Los sistemas abiertos. Los sistemas abiertos se llevan utilizando desde los años 50 y son uno de los más comunes en la producción comercial de microalgas. Dentro de estos sistemas se pueden clasificar en aguas superficiales naturales, incluyendo estanques, lagunas y lagos, así como estanques artificiales, ya que para la producción de microalgas y cianobacterias es necesario principalmente una fuente de luz, agua y dióxido de carbono. Estos sistemas son más susceptibles a las condiciones ambientales, ya que no se puede controlar la temperatura del agua, dióxido de carbono, evaporación e iluminación. El crecimiento del cultivo depende de las condiciones del medio y en general se produce en los meses más cálidos. La ventaja que tienen los sistemas abiertos es que son muy baratos y fáciles de construir, ya que básicamente lo que hace es construir estanques, además del bajo coste de funcionamiento. Las limitaciones de los sistemas abiertos dificultan el mantenimiento en el tiempo de cultivos monoalgales, por lo que su empleo a gran escala se ha limitado hace algunos años. Se suele propulsar mediante paletas, hélices, inyectores de aire, etc., por lo cual, en este caso, existe agitación que mejora el crecimiento de la biomasa. Sin embargo, debido al riesgo comercial, no toda la información que han reunido para lograr el éxito de los sistemas abiertos a lo largo del periodo de investigación y desarrollo está disponible para el público en general. Anualmente se forman conferencias internacionales en biotecnología de algas. A través de estas participaciones se ha podido intercambiar ideas para el cultivo de Arthrospira al aire libre. Se espera que con el tiempo otros productores eventualmente compartan experiencias con el fin de hacer esta industria cada vez más grande. En sistemas abiertos se presenta la desventaja de dificultar el objetivo de obtener cultivos puros, es decir, un solo tipo de microorganismo. Por tanto, se desarrollaron los sistemas cerrados. En los sistemas cerrados es posible producir una sola cepa de microalga y aportar un ambiente controlado al cultivo, ya que estos sistemas se encuentran aislados del ambiente exterior. Por lo tanto, sin contacto directo con la atmósfera, esto supone una reducción de la contaminación, un mayor control de las condiciones de cultivo y en general una mayor rentabilidad. El principal inconveniente es su coste. Estos sistemas presentan una mayor productividad frente a los sistemas abiertos, consiguiendo una mayor eficiencia en la utilización y fijación del dióxido de carbono inyectado. Permiten mantener condiciones idóneas para el crecimiento de una microalga, a la vez que dificultan la invasión por organismos contaminantes, posibilitando así el mantenimiento de cultivos monoalgales. Los bioreactores más comunes son reactores tubulares, los cuales permiten formar un sistema de cultivo al cual permite 1. Iluminación eficaz debido a una mejor relación superficie-volumen. 2. El logro de una alta concentración de biomasa. 3. La esterilización efectiva del reactor. 4. Alta eficiencia de conversión de dióxido de carbono debido a pérdidas muy bajas por desgasificación. Y 5. Bajos niveles de contaminación. Los fotobioreactores se construyen con tubos rígidos o plegables, promoviendo un crecimiento óptimo de la microalga o cianobacteria que se quiera cultivar. Estos sistemas de fotobioreactores se caracterizan por el control y regulación de la mayoría de los parámetros de crecimiento, es decir, la temperatura, dióxido de carbono, pH, etc. Así que a su vez, se reduce el riesgo de contaminaciones y pérdidas de dióxido de carbono. Aunque los bioreactores tubulares cerrados parecen proporcionar una nueva técnica prometedora para la producción masiva de Arthrospira, la información sobre unidades a gran escala es escasa. La función básica de un bioreactor, correctamente diseñado, es proporcionar un control del ambiente con el fin de lograr un crecimiento óptimo y síntesis de producto con el organismo particular empleado. El futuro de la biotecnología de algas se basa en gran medida en dos factores. 1. La capacidad para reducir los costos de producción,
y por lo tanto, convertir la biomasa de algas en un producto comercializado en grandes cantidades, en lugar de limitarse al mercado de alimentos saludables. Y 2. El desarrollo de reactores adecuados, así como de fácil acceso. Ahora hablaremos un poco sobre la cosecha de Artrospira. La cosecha se basa principalmente en conseguir la mayor cantidad de biomasa pura, con el fin de darle distintos usos dependiendo el interés de la industria. El sistema de cosecha en las plantas de producción de Artrospira generalmente implica algunas etapas de filtración. En las grandes industrias llega a ocupar hasta 3 etapas de filtración para recolectar la biomasa. Cabe destacar que todos los procesos de producción comerciales se utilizan dispositivos de filtración similares para la cosecha. Se utilizan mallas denominadas cribas. En la cosecha de cianobacterias se ocupan cribas vibratorias. Su eficiencia de recolección suele ser muy alta. En sitios de cultivos grandes se ha utilizado una combinación de filtros inclinados y una criba vibratoria. La eficiencia de la cosecha depende del tamaño del tricoma y del tamaño de la malla, así como de los filtros utilizados en cada etapa. Cuanto menor sea el tamaño de la malla, mayor será la eficiencia. Se debe de encontrar un tiempo óptimo de cosecha para eliminar la mayor parte de la producción diaria. Si esto no se logra, la acumulación de biomasa en los estanques da como resultado una menor penetración de luz y una reducción de las tasas de crecimiento y productividad. Estas circunstancias pueden eventualmente conducir a la inevitable muerte y descomposición de las algas. Por lo tanto, el control y calidad del cultivo depende mucho de la eficiencia de la cosecha. Por último, el secado. El secado en la industria de Artrospira es casi siempre secado por atomización en aire a muy alta temperatura durante un tiempo muy corto. Este proceso da un producto de extrema fineza, así como de poca densidad y muy poca pérdida de biomasa. Este proceso es imposible de ser utilizado en pequeña escala. La liofilización es un proceso ideal para una mayor calidad, incluso en la pequeña escala, pero es de costo excesivo. El secado solar u exposición a hornos de calor es frecuentemente utilizado por los pequeños productores, pero requiere de algunas precauciones. Si la exposición al sol directa u hornos de calor es utilizada, que es la más recomendada, debe de ser muy corta duración. Si no, la clorofila será destruida en la superficie y el producto aparecerá grisáceo o azulado. Durante el secado y después de ese proceso, Artrospira debe de ser protegida del polvo y de los insectos. Ahora hablaremos un poco de los usos biotecnológicos de Artrospira. En 2017, el mercado mundial de productos a base de microalgas así como de cianobacterias se estimó en $3.260 mil millones y se prevé que para 2026 se alcance un pico de $5.334 mil millones. Actualmente más del 75% de la producción de productos derivados de microalgas se dedica a aplicaciones de consumo humano, piensos o nutracéuticos. El género Artrospira representa la cabeza en el mercado mundial de producción, con un total de 12.000 toneladas anuales. La composición química de la Artrospira y su alto contenido de proteínas, así como su composición única de ácidos grasos y vitaminas, se utilizan como base para justificar las afirmaciones de sus beneficios para la salud de los seres humanos. Otro mercado creciente para los usos de los productos de Artrospira es el mercado de piensos, principalmente en la acuicultura. Se ocupa principalmente del potencial de uso de la biomasa para piensos en la acuicultura, así como de la nutrición avícola. Consumo humano. Los primeros registros que se hicieron sobre los usos de Artrospira fueron como alimento, y lo que parece ser una fuente importante de suministros de proteínas para las tribus nativas de América y África. La reintroducción de Artrospira como alimento saludable para el consumo humano fue a finales de la década de 1970 y principios de 1980, donde se asoció con muchas afirmaciones controvertidas que atribuyen a Artrospira con un papel de agente mágico, desde curar específicos cáncer a la actividad antibiótica. Sin embargo, la mayoría de estas afirmaciones nunca fueron respaldadas por investigaciones médicas. Actualmente sus usos se centran más en la nutrición. No se puede ignorar el hecho de que más del 70% del mercado actual de Artrospira se destina al consumo humano, principalmente como alimento saludable.
El alto contenido de proteínas de artrospira hace de esta un alimento altamente nutritivo. Además, que contiene aminoácidos esenciales y su aminograma es muy similar a la de yema de huevo. Uno de los minerales al cual se le ha prestado más atención y que se encuentra en la artrospira es el hierro. Actualmente, se ha llegado a ocupar en tratamientos de la anemia hipoférrica. Artrospira tiene un sinfín de usos comerciales, por ejemplo, en la producción de chocolates, de mazapanes, de café, de cápsulas, de suplementos alimenticios, de proteínas, de alimentos como galletas o batidos. Metabolitos de interés biotecnológico. Ficobiliproteínas. Las ficobiliproteínas son macromoléculas componentes del aparato fotosintético de las cianobacterias y consisten en proteínas unidas covalentemente a las ficobilinas. Las ficobiliproteínas se dividen en tres grupos: ficoeritrina, ficocianina y aloficocianina. Estas moléculas están arregladas en partículas llamadas ficobilisomas. Se ha reportado las siguientes propiedades para la ficocianina. Actividad antioxidante. Por su coloración y solubilidad en agua, es como colorante natural. Fue comercializado en 1980 bajo el nombre de Lina Blue A, producto utilizado en la industria de alimentos para dar color a helados, gomas de mascar, bebidas y productos lácteos, así como en la industria cosmética como pigmentos naturales. Carotenoides y beta-caroteno. Los carotenoides son un grupo de pigmentos naturales solubles en lípidos. Son los responsables de una amplia variedad de colores vistosos en la naturaleza, los más conspicuos siendo el amarillo, el naranja y el rojo. El beta-caroteno es un constituyente común de la fracción carotenoide de la artrospira y de otras algas. Estudios epidemiológicos han demostrado una correlación entre el incremento en el consumo de carotenos y la reducción de enfermedades coronarias, así como de ciertos tipos de cáncer, y un incremento en la resistencia a infecciones virales, bacterianas, fúngicas y parasíticas. El beta-caroteno se utiliza ampliamente como colorante en alimentos. La artrospira posee un alto contenido de pigmento, de 2.9 a 4.3 gramos de carotenoides por kilogramo de peso seco. Es un aditivo muy popular, no tóxico, de uso en mantequilla, helados, jugo de naranja, dulces, margarina, quesos, aceites de mesa, productos de panificación, sopas, postres, alimentos dietéticos, etc. Además, su costo oscila entre $114 y $160 por cada 25 miligramos. Usos de artrospira en aves de corral. Los aditivos para piensos en el mercado avícola, con especial atención al efecto de los pigmentos en la coloración de la yema de huevo, representa una parte importante de esta industria. Se han publicado algunos estudios sobre el uso de artrospira como un agente muy eficaz para inducir el color preferido de la yema. Las gallinas alimentadas con dietas que contenían artrospira han demostrado que se alcanza una máxima intensidad de color de la yema a los 7 días. Usos de artrospira en acuicultura. La expansión mundial de la acuicultura en los últimos 10 años ha aumentado el tamaño del mercado de los productos de la acuicultura cultivados en estanques continentales. En los sistemas de cultivo en estanques artificiales, un factor muy importante que determina la viabilidad económica y calidad de los productos es el alimento y la eficiencia de la utilización de este alimento. Artrospira es una fuente natural de alimento en la cadena alimentaria de los peces y muchos otros organismos. Los estudios más intensivos sobre el uso de artrospira como ingrediente alimentario en acuicultura se realizaron en Japón en 1989, donde piscicultores japoneses empleaban entre 100 y 150 toneladas de artrospira. También se estima que para fines de este siglo, este mercado aumentará en un orden de magnitud, alcanzando un valor entre 20 y 30 millones de dólares. Productos cosméticos. Los comecéuticos, productos cosméticos con ingredientes bioactivos, algunos de los cuales se obtienen a partir de cianobacterias y microalgas, tienen una gran demanda en el mercado. El uso de extracto de artrospira está bien establecido en el mercado de la cosmética y se puede encontrar en cremas anti-envejecimiento, productos refrescantes y regeneradores, emolientes, peladores y productos de protección solar y capilar. Los extractos de microalgas aportan numerosas propiedades para la aplicación final de los productos,
como prevenir las estrías en la piel, ejercer un efecto endurecedor de la piel, estimular la síntesis de colágeno y reparar los signos del envejecimiento cutáneo prematuro. Además, los extractos de microalgas de alto valor tienen potencial no solo como productos anti-envejecimiento para el cuidado de la piel, sino también como antimicrobianos, extendiendo así la amplia gama de aplicaciones en el área cosmecéutica. Medicamentos. Según la Organización Mundial de la Salud, propone que las cianobacterias, como Artospira, son fuentes prometedoras de compuestos bioactivos, por el alto contenido de polisacáridos, carotenoides, vitaminas y esteroles, con diversos beneficios para la salud, como propiedades antieteroscleróticas o anticancerígenas, así como reducir el colesterol. Contiene ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, y puede funcionar como un gran medicamento antibacteriano natural contra bacterias gram positivas y gram negativas. Biocombustibles. Se realizó una extensa investigación sobre Artospira como una nueva fuente para la producción de biodiesel por su alto contenido en lípidos, junto con una alta productividad de biomasa, teniendo la capacidad de suplir en parte la demanda de aceites vegetales obtenidos de cultivos terrestres. Considerando la producción de biodiesel, los estudios de investigación han demostrado que el rendimiento de aceite de microalgas y de cianobacterias es mayor que el obtenido por hectárea a partir de aceites de palma, soja o colza. Además, se considera que este tipo de microorganismos son una materia prima prometedora para los biocombustibles de tercera generación, ya que son de 10 a 20 veces más productivos que cualquier otro cultivo de biocombustibles. Los cultivos de Artospira no compiten con los cultivos alimentarios humanos y pueden desarrollarse en tierras no destinadas al cultivo. Además, se pueden cultivar utilizando agua salina y aguas residuales. Por tanto, las microalgas así como cianobacterias muestran un gran potencial para resolver problemas como el cultivo de grandes tierras agrícolas y el aprovechamiento de los recursos hídricos. Bioestimulantes. Estudios recientes de toxicología ambiental han demostrado los efectos negativos de los fertilizantes químicos en el suelo, las plantas y el ambiente. En este sentido, la atención a la agricultura orgánica ha aumentado significativamente en los últimos años. El uso irregular de fósforo y nitrógeno durante el cultivo agrícola resultó en varios problemas ambientales, así como de reducción en los rendimientos de los cultivos, mientras que la aplicación de fertilizantes sintéticos se asocia con el aumento de la erosión del suelo. Por lo tanto, los bioestimulantes hechos a base de Artospira contienen macro y micronutrientes, fitohormonas, carotenoides, aminoácidos, sustancias antifúngicas, reguladores, poliaminas, enzimas naturales, carbohidratos, proteínas, así como vitaminas, las cuales son requeridas para potenciar el crecimiento de las plantas, pudiendo fijar nitrógeno, solubilizar fosfatos y promover los microorganismos demandados para el crecimiento de las plantas. Los bioestimulantes, cuando se aplican en dosis bajas a cultivos o en el suelo, son capaces de regular y mejorar los procesos fisiológicos de las plantas. Tratamiento de aguas residuales, mitigación de dióxido de carbono y bioremediación. Los estudios de investigación propusieron el uso de algunas especies para el tratamiento de aguas residuales, mediante la eliminación de nutrientes de las aguas residuales para su crecimiento y mejorando la eficiencia de los procesos de tratamiento. Además, se reportaron buenos resultados al usar cianobacterias y microalgas para la bioremediación de desechos, incluyendo gases tóxicos, metales pesados, contaminantes de petróleo, colorantes, así como efluentes de acuicultura. Ahora hablaremos un poco de la situación de Artospira en México. En 2015, se realizaron estudios en el consumo de Artospira en niños o infantes mexicanos que sufren de desnutrición severa. Además, de conocer las proteínas más importantes para obtener resultados favorables en el caso de desnutrición infantil. Por lo que en 2017, la Agencia Nacional de México para el Desarrollo Integral de la Familia implementó un programa de distribución de Artospira en varios estados del país para combatir la desnutrición masiva. Este fue un gran paso hacia adelante, ya que se mejoró un 3% en la reducción del índice de desnutrición infantil y actualmente se han implementado mayores programas de nutrición, donde Artospira es la esencia del cambio. En cuestiones industriales en México, la empresa Violet, ubicada en Monterrey, Nuevo León,
tiene como principal actividad la producción de biocombustibles a partir de microalgas. También ha dedicado esfuerzos en la elaboración de biomasa para el consumo humano, ya sea en cápsula o en polvo como suplemento alimenticio. Emplean sistemas de cultivo cerrados de tipo fotobioreactores tubulares diseñados en forma vertical y con sistemas automatizados para controlar las condiciones del cultivo. Por otra parte, tenemos a la empresa Biomex, ubicada en el estado de Puebla. Biomex está encargada de producir suplementos alimenticios basados en microalgas como clorela o artrospira. Destaca el desarrollo de cápsulas, mezclas encapsuladas de clorela y artrospira, además compuestos encapsulados como lecitina de soya, té verde o coenzima Q10, a través de biomasa de artrospira, para ser empleado como suplementos alimenticios. Por último, llegamos a la conclusión de esta revisión. De esta forma, reconociendo todas las características que ofrece la cianobacteria artrospira, se puede observar la magnitud de posibilidades de usos biotecnológicos, donde puede abarcar las áreas como alimentos funcionales, nutracéuticos, productos farmacéuticos, bioenergía y la exploración en el campo de la manipulación genética. Artrospira tiene un sinfín de efectos benéficos para el ser humano. Es un microorganismo con bondades y puede llegar a alcanzar una alta competitividad económica en el mercado. El uso de artrospira día con día incrementa, donde se presenta la esperanza de obtener nuevos usos y perfeccionar los ya conocidos, con el objetivo de cumplir las altas expectativas y hacer de su uso algo cotidiano y accesible en la vida de las personas. Aún hay mucho trabajo por realizar, como conocer mayores capacidades de la cianobacteria, mejorar la producción a gran escala, mejorar los procesos de cosecha para hacerlos más eficientes y rendidores, así como entender a profundidad los temas relacionados con extracción molecular. Al mismo tiempo, desarrollar mayor difusión de artrospira con el objetivo que las personas desarrollen mayor conocimiento de la cianobacteria y adapten esto a su uso en su vida cotidiana.